Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Las ciudades superiores de Ision resplandecían con cúpulas de cristal y tecnología que rozaba la perfección. Allá arriba, las razas nobles desfilaban con trajes brillantes, pieles relucientes, implantes de última generación y rostros impecables. Pero bajo todo ese esplendor, bajo cientos de metros de metal oxidado, cables y mugre, vivía ella. Thalia caminaba descalza entre los túneles húmedos, envuelta en una capa hecha de retazos y desperdicios. Su cuerpo desprendía un olor acre, imposible de disimular, un hedor que había aprendido a aceptar como parte de sí misma. Cada rincón de su piel parecía saturado de ese barro viscoso que la protegía del frío y del rechazo. Desde pequeña le habían dicho que no servía para nada, que nadie como ella merecía compañía. Había aprendido a esquivar miradas, a moverse en silencio, a no pedir ayuda. Los otros habitantes del subnivel se apartaban al verla. Algunos fingían no olerla. Otros simplemente le arrojaban cosas para que se alejara. Thalia no hablaba con nadie. No tenía nombre en los registros oficiales. Era invisible, hasta ese día. El estruendo metálico de una compuerta al abrirse la sobresaltó. Se ocultó instintivamente entre los escombros. De la neblina emergió una figura desconocida, alta, con ropa deshilachada, botas polvorientas y una linterna colgando del pecho. No era uno de los suyos. No tenía piel azul, ni implantes, ni los ojos rasgados típicos de los isionitas. Era humano. Él giró sobre sí mismo, desorientado, murmurando en voz baja. Su acento era tosco, su lengua diferente. Tropezó con un tubo oxidado y cayó de rodillas, con un quejido apagado. Varias ratas mutantes lo olieron al instante y comenzaron a acercarse, hambrientas. Thalia dudó. Podía dejarlo morir. No era asunto suyo. Pero algo en su forma de respirar, en la desesperación de sus movimientos, le recordó a sí misma. A la niña que una vez pidió ayuda y solo recibió escupitajos. Emergió de entre las sombras. Las ratas la reconocieron y se detuvieron. Sabían quién mandaba en ese sector. Ella les gruñó con voz baja, gutural. Retrocedieron. Mateo, aún en el suelo, la observó por primera vez. No gritó. Thalia se quedó quieta. Esperó el rechazo. Esperó que él hiciera lo que todos hacían, fruncir el ceño, taparse la nariz, insultarla o correr. Pero él no lo hizo. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. Thalia no respondió. Se limitó a acercarse, lentamente. Le ofreció una mano sucia, temblorosa. Él la tomó. Su tacto fue como una chispa. Ella esperaba que se estremeciera, que se arrepintiera, pero su agarre se mantuvo firme. Gracias, dijo él, sin soltarla. Thalia bajó la mirada, confundida. ¿Por qué me ayudaste?, añadió, genuino. Ella tardó en responder. Tragó saliva. Y cuando lo hizo, su voz apenas fue un susurro. Porque tú no gritaste al verme. Mateo la miró largo rato. No como quien mira algo repugnante, sino como quien descubre una verdad escondida. Ella se giró y comenzó a caminar. Él la siguió. Y por primera vez en mucho tiempo, Thalia no caminó sola. El camino hacia su refugio era un laberinto de tuberías rotas, luces parpadeantes y vapores ácidos que se filtraban desde los sistemas de desagüe de la ciudad superior. Thalia avanzaba en silencio, segura entre la suciedad. Detrás de ella, el humano tropezaba de vez en cuando, maldiciendo en voz baja cada vez que rozaba una superficie viscosa o escuchaba un chirrido extraño. ¿Cómo puedes vivir aquí?, preguntó él, esquivando una corriente de líquido verdoso que caía desde lo alto. Thalia no respondió. No solía hablar con nadie, y mucho menos con alguien como él. Pero no lo detuvo. Lo dejó seguirla. Cuando llegaron al corazón de su guarida, una antigua estación de control oxidada y sin energía, ella se detuvo y señaló una vieja caja metálica. «Siéntate». Mateo obedeció sin quejarse. Observó el lugar. Estaba lleno de objetos recolectados del basurero, pedazos de ropa, restos de máquinas, cosas que otros tiraban y que ella restauraba para sobrevivir. Este lugar parece un museo abandonado,
murmuró con una sonrisa extraña. Ella frunció el ceño, pero no detectó burla. Solo sorpresa. Thalia se agachó junto a una pequeña llama alimentada por desechos orgánicos. Revolvió un recipiente y vertió un líquido caliente en una taza agrietada. Se la tendió. Mateo dudó un segundo, luego la tomó. Sus dedos se rozaron. Thalia sintió un escalofrío. Era un contacto tan simple, pero para ella fue como un latido que se aceleraba sin aviso. Él no retiró la mano. Ni hizo una mueca de asco. Solo sostuvo su mirada un momento, y bebió. Está raro. Pero sirve. Un silencio incómodo cayó entre los dos. Ella lo observó de reojo. Su piel era clara pero ya cubierta de suciedad. El sudor le mojaba la frente. Estaba cansado. Vulnerable. No era como los otros humanos de los que había oído hablar. No parecía tener miedo. Ni asco. Ni superioridad. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó ella al fin. Mateo. ¿Y tú? Thalia. Mateo asintió despacio. Thalia. Suena fuerte. Ella bajó la mirada, con un leve rubor bajo la capa de mugre. ¿Por qué estás aquí abajo? Preguntó, casi sin querer. Una misión. Perdí a mi equipo. Me persiguen. ¿Quién? El consejo. No les gustó lo que descubrí. Thalia lo observó en silencio. Entendía esa mirada. Esa desconfianza. Ese dolor. Él también era un desechado, aunque su mugre aún no lo cubriera por completo. Mateo empezó a temblar ligeramente. La fiebre se le notaba. Thalia se acercó sin pensar demasiado y buscó entre sus cosas un viejo generador térmico, lo encendió y arrastró una manta. Se la ofreció. Ponte esto. Aquí abajo la humedad te come los huesos. Él sonrió y aceptó. Gracias. Ella se giró para ocultar algo que nunca había sentido, la necesidad de quedarse cerca. De cuidar. De permanecer. Había ofrecido ayuda muchas veces antes, por necesidad o por costumbre. Pero esta vez era diferente. Este hombre no la veía como basura. La miraba con respeto. Con algo más. Algo que dolía por lo nuevo que era. Cuando se recostó cerca del fuego, Mateo también se acomodó, envuelto en la manta. Thalia. Ella volteó. ¿Puedo preguntarte algo más? Si no es estúpido. ¿Por qué todos aquí te odian? Ella lo miró fijamente. Su respuesta fue un susurro que se arrastró como el eco por las paredes del túnel. Porque soy lo que ellos temen ser. Hubo un largo silencio. Y luego, sin decir nada, Mateo se deslizó un poco más cerca. No la tocó esta vez. Pero no hacía falta. Thalia no recordaba la última vez que alguien eligió estar a su lado por voluntad propia. Y esa noche, mientras el fuego parpadeaba y las ratas se mantenían a raya, por primera vez en años, durmió sin apretar los dientes. El despertar fue lento, como si el mundo se negara a arrancarles aquel momento de calma. Thalia se levantó primero, acostumbrada a vivir alerta. Observó a Mateo dormir. Su cuerpo parecía menos tenso, su respiración era profunda, y por primera vez notó que incluso cubierto de suciedad y heridas, tenía algo hermoso. No físico. Algo en la forma en que se rendía al sueño, como si confiara en ella. Ese detalle le revolvió el pecho. Le preparó una bebida caliente, triturando raíces medicinales con manos torpes por el temblor involuntario. No estaba acostumbrada a pensar en alguien más por la mañana. A tener que compartir. Mateo abrió los ojos con dificultad. Al verla, sonrió. Y esa sonrisa fue diferente. No era la de un soldado perdido, ni la de un extraño agradecido. Era la de un hombre que, aun en el lugar más oscuro del planeta, había encontrado luz. No soñé, murmuró. Realmente estoy aquí contigo. Ella le tendió la bebida sin mirarlo a los ojos. Bébelo. Es amargo, pero te hará sudar la fiebre. Mateo bebió sin quejarse. Sus labios temblaron con el primer trago, pero lo terminó. ¿Siempre cuidas así a los desconocidos? Thalia lo miró, seca. Solo a los que no me escupen en la cara. Pasaron el resto del día en silencio,
reparando partes del generador, organizando los recursos, limpiando algo del lugar. Él no la molestó con preguntas innecesarias, y eso, para ella, valía más que cualquier palabra dulce. Al tercer día, Mateo ya caminaba con más fuerza. Sus heridas se curaban. Su voz era más firme. Y en su mirada, había algo nuevo. «No puedo quedarme aquí para siempre, lo sabes», le dijo. Thalia asintió, sin dejar de afilar una pieza metálica. «Te irás y me olvidarás como todos». «No», respondió él de inmediato. «No soy como los otros». Ella levantó la vista, por fin. Y por primera vez desde que lo conoció, su voz se quebró. «Entonces, ¿por qué me miras así?» «¿Cómo?» «Como si no estuviera rota». Mateo caminó hacia ella, lento, sin hacer ruido, hasta estar justo frente a su cuerpo cubierto de mugre. No le pidió permiso. Pero tampoco se impuso. Se detuvo apenas a unos centímetros. «Porque tú no estás rota, Thalia. Solo estás cansada de fingir que no sientes». Las palabras la atravesaron. No sabía si quería pegarle o abrazarlo. Pero antes de que pudiera decidir, él lo hizo. La besó. Fue un beso corto, torpe, sin preparación. Su sabor era tierra, sudor, óxido y medicina amarga. Pero fue el beso más real que ella había sentido jamás. Thalia retrocedió de golpe, como si le hubieran disparado. Lo miró horrorizada. Luego se giró y salió corriendo del refugio, temblando. Subió por los túneles, sin importar la humedad ni el veneno en el aire. Cruzó una de las zonas de intercambio del nivel 2, donde los comerciantes, vigilantes y ciudadanos caminaban con narices tapadas y trajes brillantes. Cuando la vieron, comenzaron los susurros. «La cloacal. ¿Por qué sigue viva? ¿Qué hace fuera de su agujero?» Y entonces apareció Mateo, persiguiéndola, con la respiración agitada. «Thalia, espera». Ella se detuvo. Todos lo vieron. Un humano. Uno de los que venía de la superficie. Y la llamó por su nombre. Con respeto. Con urgencia. Ella se giró. Sus ojos brillaban de rabia, de vergüenza, de miedo. «¿Qué estás haciendo? Te van a matar». Mateo se acercó sin dudarlo. Tomó su rostro entre sus manos sucias, manchadas por igual que las de ella, y la besó otra vez. Allí. Frente a todos. El silencio cayó como una bomba. Nadie dijo una palabra en los primeros segundos. Luego comenzaron los murmullos, las exclamaciones, los gritos de repulsión. Algunos ciudadanos se taparon los ojos. Otros sacaron sus dispositivos para grabar. Los guardias comenzaron a moverse. «¡Alto! Aléjate de esa criatura». Pero Mateo no se apartó. La sostuvo con firmeza. La miró con una determinación que desarmaba. «No es una criatura. Es más humana que ustedes». Thalia no respiraba. No entendía qué estaba pasando. Sus piernas temblaban. No por miedo, sino porque, por primera vez, alguien había elegido quedarse. A su lado. Sin condiciones. La empujaron. A él le golpearon con una porra. Ella cayó. Él se lanzó sobre ella para protegerla. «No le toquen ni un cabello», gritó con voz ronca. Los golpes arreciaron. Y entonces algo cambió. Una figura entre la multitud, un viejo con brazos de metal oxidado, dio un paso adelante. Luego una joven con escamas en la cara. Luego otra más con piernas mecánicas. Todos parias. Todos deformes. Todos como ella. Comenzaron a empujar a los guardias. A gritar. A protestar. Thalia se levantó, tambaleante, y se paró frente a Mateo, cubriéndolo con su cuerpo. Los guardias se detuvieron. Por primera vez en años, el barro se levantó. Y los que vivían bajo él alzaron la voz. Thalia permaneció inmóvil frente a Mateo, con los brazos extendidos como un escudo. Sentía los golpes en su espalda, el calor del conflicto a su alrededor, pero no retrocedía. Sus pies desnudos estaban firmes sobre el concreto húmedo y agrietado, y su respiración se volvió lenta, profunda, como si algo dentro de ella despertara después de un sueño demasiado largo. Mateo estaba en el suelo, sangrando por la boca,
pero con los ojos clavados en ella, brillantes, orgullosos, como si supiera lo que iba a pasar antes que ella misma lo comprendiera. Las voces se alzaban, el caos crecía. Los guardias gritaban órdenes, los parias se empujaban con furia contenida, y entre todo ese torbellino de rabia, miedo y sudor, Thalia cerró los ojos. Entonces, el suelo tembló. Fue casi imperceptible al principio. Un leve crujido en las paredes. Un susurro bajo tierra. Thalia exhaló. Sus brazos bajaron lentamente. El barro que cubría su piel comenzó a agrietarse, a separarse como una segunda piel que ya no le pertenecía. Una energía extraña fluía bajo su piel, caliente y viva, como si el mundo la recordara de pronto. Como si la tierra supiera su nombre. Las raíces salieron. Primero finas, como hilos. Luego gruesas, con espinas, con fuerza. Emergieron de las paredes, del suelo, del techo. Se enroscaron alrededor de los brazos de los guardias, arrancaron armas de las manos, levantaron cuerpos por el aire. El grito colectivo fue de terror. Nadie entendía qué pasaba. Nadie, excepto ella. Thalia abrió los ojos. Ya no eran oscuros y hundidos. Brillaban con una luz verde intensa, como si dentro de ellos creciera una selva. Mateo la observó desde el suelo, atónito. No con miedo. Con reverencia. Ella caminó hacia él, atravesando el silencio roto solo por las raíces que serpenteaban por el lugar como serpientes obedientes. Extendió una mano. Él la tomó sin dudar. ¿Qué eres? Preguntó él con la voz entrecortada. Thalia no respondió enseguida. Lo ayudó a ponerse de pie y giró el rostro hacia la multitud paralizada. Sus labios estaban partidos, pero su voz salió firme. No soy la cloacal. No soy basura. Y no soy una bestia. Su cuerpo, ahora libre del barro seco, revelaba una piel morena con vetas verdes que pulsaban como circuitos naturales. Su espalda estaba cubierta por una red viva de líneas orgánicas que brillaban al ritmo de sus emociones. No era humana ni completamente alienígena. Era algo antiguo. Algo que se había enterrado para sobrevivir. Soy hija de la tierra que ustedes envenenaron, continuó. Soy descendiente de los guardianes del subsuelo. Los olvidados. Los enterrados vivos. La multitud no decía nada. Algunos retrocedían. Otros caían de rodillas. Los parias que antes estaban sucios y silenciosos, comenzaron a acercarse, con los ojos abiertos de esperanza. Thalia se giró hacia Mateo, aún con la mano entrelazada con la suya. ¿Ahora sí tienes miedo? Él negó lentamente, con una sonrisa llena de sangre en los labios. No. Estoy viéndote por fin. Ella parpadeó. Sintió como esa frase rompía algo dentro de ella, no como un daño, sino como una liberación. Recordó los años de esconderse. Las veces que se duchó en silencio sabiendo que al salir volvería a estar sucia, no por fuera, sino por dentro. Recordó las noches en las que hablaba sola, solo para escuchar una voz. Recordó cómo temblaba cuando alguien se acercaba demasiado, no por asco, sino por miedo a ser rechazada otra vez. Ahora no temblaba. No por odio. No por venganza. Sino porque, por primera vez, el mundo la veía. Y Mateo no la soltaba. Una alarma sonó en la distancia. Refuerzos. La autoridad de la superficie respondería con fuerza. Sabía que lo que venía no sería fácil. Ni justo. Ni limpio. Pero no estaba sola. Mateo se apoyó en ella, aún débil, pero de pie. La rodeó con un brazo, no para protegerla, sino para que lo protegiera también. Porque la fuerza de ella lo alimentaba. Lo sostenía. Lo transformaba. Thalia se volvió hacia los suyos. Vienen por nosotros. No les daremos el placer de encontrarnos arrastrándonos. Las raíces se extendieron hacia los muros, formando puentes, abriendo pasajes secretos hacia lo más profundo. La tierra misma obedecía su voluntad. Los marginados comenzaron a seguirla, uno a uno. Ya no la veían como una criatura repulsiva. La veían como un faro. Como una reina cubierta de cicatrices y barro seco. Y cuando el primer disparo de los refuerzos resonó en la distancia, Thalia no se escondió.
Caminó hacia la oscuridad. No como una víctima, sino como una fuerza de la naturaleza que, por fin, había recordado quién era. El aire en las cavernas profundas olía a metal oxidado, humedad y rabia contenida. Thalia caminaba al frente, con la espalda erguida y los pasos firmes. La tierra se apartaba suavemente a su paso, como si la reconociera. A su lado, Mateo cojeaba con esfuerzo, con una venda improvisada en el hombro, pero sin apartar los ojos de ella. No era solo admiración lo que sentía. Era algo más. Algo que crecía entre los dos como una llama lenta, imposible de apagar. Detrás de ellos, docenas de marginados marchaban en silencio. Antiguos esclavos de fábricas, exiliados con mutaciones, niños nacidos fuera del sistema, todos con los cuerpos marcados y las miradas rotas. Pero ahora caminaban como soldados. Porque la vieron resistir. Porque la vieron hacer sangrar a los que nunca habían sangrado. Una explosión a lo lejos interrumpió la marcha. La tierra tembló y una nube de polvo descendió desde las grietas del techo. Thalia levantó la mano y todos se detuvieron. «Ya están aquí», murmuró. Mateo desenfundó un viejo rifle que había encontrado entre los restos de una estación abandonada. No servía del todo, pero era algo. Thalia, en cambio, no llevaba armas. Sus raíces eran su fuerza. Su cuerpo era su escudo. Y su voz, su estandarte. Un par de centinelas se adelantaron corriendo desde el túnel izquierdo. Vehículos de asalto del Consejo. Están cerrando las salidas. Y vienen con exoesqueletos de combate. Thalia asintió despacio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Menos de una hora. Ella respiró profundo. Caminó hasta una plataforma natural rodeada de pilares rocosos y se giró hacia su gente. Sus ojos volvieron a brillar con esa luz verde extraña, viva, indomable. «No les prometo la victoria», dijo. «No les prometo que todos saldremos ilesos. Pero sí les prometo esto, hoy no volverán a llamarnos basura. Hoy no nos esconderemos. Hoy verán lo que pasa cuando una raíz enterrada crece con furia». Un murmullo se extendió. Algunos asintieron. Otros lloraron en silencio. Y uno por uno comenzaron a armarse con lo que tenían: tubos, lanzas oxidadas, garras mecánicas, escudos improvisados de chatarra. Mateo se acercó a ella y le tomó la mano. Thalia apretó con fuerza. «Estás temblando», dijo él. «No por miedo. Por rabia. Entonces estamos iguales». Ella se volvió hacia él y por un instante, entre el caos que se avecinaba, entre la tensión que llenaba cada grieta del subsuelo, lo besó. Fue un beso sin palabras, desesperado y dulce, como si ese instante fuera lo único que les pertenecía en el mundo. Como si sus almas se reconocieran antes de que sus cuerpos tuvieran que arder. Cuando el primer vehículo del Consejo apareció entre las sombras, la tierra ya vibraba con la energía de la resistencia. Los soldados del Consejo descendieron con sus armaduras limpias, visores rojos, cañones cargados. Caminaban como los dueños del mundo, como dioses bajando a castigar. Hasta que vieron a Thalia, sola al frente, cubierta de luz verde y barro seco, rodeada por un ejército de marginados con los ojos encendidos de rabia. El comandante dio un paso al frente. «Entrega al humano y quizás consideremos dejarte viva». Thalia sonrió. «Ya no llevo cadenas. Si me quieren, tendrán que arrancarme de la tierra misma». Y la tierra respondió. Las raíces brotaron con violencia, como látigos. Se aferraron a piernas, desgarraron placas, desestabilizaron los vehículos. La roca estalló bajo los pies de los soldados. Un grito se escuchó cuando uno de ellos fue arrastrado al fondo de un pozo abierto por las raíces. El caos estalló. Mateo disparó, retrocediendo lentamente, cubriendo a una niña que apenas sabía sostener un palo con pinchos. Thalia se lanzó al frente, su cuerpo girando entre raíces vivas que danzaban como serpientes alrededor de sus enemigos. No mataba por placer. Pero no dudaba. Cada movimiento era exacto. Cada enemigo, neutralizado con la precisión de alguien que conocía su poder y ya no tenía miedo de usarlo. El comandante intentó alcanzarla con un rayo paralizante, pero una raíz gruesa surgió desde el techo y lo aplastó contra el suelo, dejándolo inconsciente.
La resistencia se desató como una tormenta. Los marginados pelearon como si su alma dependiera de cada golpe. Porque así era. No luchaban por venganza, sino por el derecho a respirar sin vergüenza. Y en el centro de todo, Thalia, cubierta de heridas y tierra, con su cabello enmarañado y su espalda llena de cicatrices, guiaba con el ejemplo. No por poder, sino por amor. Porque Mateo luchaba por ella. Y ella, por él. Cuando la batalla terminó, cuando el polvo se asentó y los pocos soldados que quedaban huyeron, el silencio se hizo denso como niebla. Nadie celebró. Nadie gritó victoria. Todos estaban de rodillas, respirando, llorando, sangrando. Thalia se dejó caer junto a Mateo. Él tenía un corte profundo en el brazo y la mirada perdida. ¿Estás? Empezó ella. Estoy vivo. Pero sobre todo, estoy contigo. Ella cerró los ojos. Por fin, la lucha había comenzado. Pero ya no eran esclavos. Eran libres. Y lo peor que podían hacer ahora era subestimarlos. Durante días, los pasillos subterráneos permanecieron en silencio, pero no de miedo, sino de transformación. Los marginados reparaban túneles, reconstruían refugios, organizaban recursos y por primera vez en generaciones hablaban entre ellos sin esconder sus rostros. La lucha contra los soldados del Consejo no los había quebrado. Al contrario, les había dado una nueva identidad. Una causa. Thalia se mantenía en el corazón del subsuelo, descansando en un antiguo depósito convertido en sala central. Su cuerpo estaba cubierto de heridas ya cicatrizando, y sus raíces, aunque agotadas, vibraban con una energía que no sentía desde su infancia. Ya no escondía su piel ni su brillo. Sus ojos resplandecían cada vez que caminaba entre su gente. La llamaban líder, protectora. Pero ella no respondía a esos nombres. Solo respondía cuando escuchaba uno en particular. Mateo. Él estaba sentado junto a una mesa improvisada, sin camisa, con el torso vendado. Tenía una pierna estirada y un mapa extendido frente a él, trazando rutas para conectar los distintos sectores rebeldes. A su alrededor, niños y mujeres le traían informes y provisiones. Lo respetaban no porque viniera de arriba, sino porque había peleado abajo, a su lado. Cuando Thalia entró, todos se apartaron. No por miedo, por respeto. Ella caminaba con paso lento pero firme, su cabello ya limpio, su piel marcada por vetas verdes que brillaban como raíces vivas. Se acercó a él en silencio. Mateo la miró y sonrió. Llegas justo a tiempo. Estaba por dibujar otra salida hacia la estación oeste. Thalia no respondió con palabras. Se inclinó, lo tomó por el rostro y lo besó suavemente. Esta vez sin urgencia. Sin miedo. Un beso largo, lento, lleno de la calma que solo se siente cuando el mundo ya no se derrumba, sino que empieza a construirse. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella. Ya casi no pareces aquella mujer de barro que me rescató. Esa mujer nunca dejó de existir, respondió ella. Solo necesitaba que alguien la viera sin cerrar los ojos. Él asintió. ¿Y ahora, qué sigue? Thalia se enderezó, mirando el mapa. Su voz sonó como la tierra, firme, profunda, inevitable. Subiremos. Mateo arqueó una ceja. ¿Subiremos? A la superficie. No para atacar. No para vengarnos. Vamos a mostrarles que estamos vivos. Que no somos basura. Que no pueden ocultarnos más. Vamos a obligarlos a vernos. Mateo rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Eres más valiente de lo que esperaba. Y tú más tonto de lo que imaginé. Pero aún así, me gustas. Esa noche, en lo más profundo del mundo, una ceremonia improvisada reunió a todos. Sin banderas, sin uniformes, sin protocolos. Solo fuego, palabras sinceras y una nueva promesa, nunca más esconderse. Thalia se arrodilló frente al antiguo trono de hierro oxidado que había sido desechado por el Consejo siglos atrás. Lo limpiaron. Lo repararon. Y lo cubrieron de enredaderas vivas que nacían de sus propias manos. Cuando se sentó en él, no lo hizo como reina. Lo hizo como símbolo. Mateo se paró a su lado, no detrás, no por debajo,
sino al mismo nivel. Su mano rozaba la de ella. Nadie dijo nada. Pero todos entendieron. Thalia ya no era la mujer sucia de los túneles. Ahora era el corazón del subsuelo. Y cuando, días después, los portales de acceso a la superficie se abrieron y los marginados marcharon hacia la luz, no lo hicieron como invasores, sino como ciudadanos reclamando su derecho a existir. Los nobles de la superficie los vieron pasar con ojos vacilantes. Algunos gritaron. Otros lloraron. Pero nadie se atrevió a enfrentarlos. Porque al frente iba ella. Con la frente alta, el barro convertido en corona, y la fuerza de quien fue despreciada y sobrevivió. Mateo caminaba a su lado, sonriendo, con una flor marchita colgando de su cuello, la primera que ella le había regalado cuando aún temía tocarlo. Y en medio de esa nueva tierra que florecía con cada paso, entre ruinas, recuerdos y esperanzas, Thalia le susurró sin que nadie más oyera. «Gracias por no cerrarte al verme». Y él, sin dejar de mirarla, respondió. «Gracias por abrirte cuando más lo necesitaba». Bajo un cielo limpio por primera vez en años, floreció la raíz de un nuevo mundo. Y fue hermosa.